El tema que hoy corresponde es la redención ejecutada por Dios Hijo. Pero este tema lo vamos a ver en dos partes porque es muy sencillo pero muy extenso. Hace 15 días hablábamos de la caída. La semana pasada hablábamos de la redención, que Dios no quiso dejarnos en la caída, en la muerte, puesto que la paga del pecado es muerte. El texto dice que la dádiva o el regalo es en Cristo Jesús, la salvación. Por lo tanto, es muy importante reflexionar, profundizar de qué manera Jesús ejecuta la redención de nuestros pecados y cuál es la motivación y el móvil principal por el cual Jesús hace algo en relación a nosotros. Una de las cosas que enfatizamos la semana pasada es que el acto de redención nosotros no tuvimos nada que hacer. Nosotros por naturaleza nos despegamos de Dios. Y la naturaleza de pecado es que todo ser humano vive lejos de Dios. Por lo tanto, el ser humano no tiene ni siquiera la mínima voluntad de acercarse a Dios. Sin embargo, si Dios eligió a esa persona, va a poner en su corazón el deseo genuino de buscar a Dios. Por lo tanto, todo lo hace Dios en nosotros. Nosotros, por nuestra propia voluntad, no lo hacemos, sino que el que actúa en nosotros lo hace por nosotros. Por eso, una parte es entonces entender cuál es la acción de Jesucristo en favor de nuestra redención. Y vamos a comenzar con una de las preguntas básicas en el catecismo. Dice, ¿quién es el redentor de los elegidos de Dios? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿quién es el redentor de los elegidos de Dios? La respuesta la vamos a repetir 3 veces, ¿les parece? Entonces yo pregunto, ¿quién es el redentor de los hijos de Dios? Bueno, todos son a destiempo. Hay que leer en unísono, ¿sale? Vuelvo a preguntar, ¿quién es el redentor de los hijos de Dios? El único redentor de los hijos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre, y así era, y permanece para siempre, Dios y hombre en 2 naturalezas distintas y una sola persona. Ahora ya se escuchó mejor, ¿verdad? ¿Quién es el redentor de los elegidos de Dios? El único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre, y así era, y permanece para siempre, Dios y hombre en 2 naturalezas distintas y una sola persona. Miren, esta respuesta es una respuesta aparentemente sencilla, pero muy profunda. Porque ante la pregunta, ¿quién es el redentor de los elegidos de Dios? Pues una respuesta corta, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta corta? Jesucristo y punto. Pero lo que aquí nos quiere enfatizar es que ¿quién es ese Jesucristo? El único redentor de los hijos de Dios, o sea, de todos nosotros, se llama el Señor Jesucristo. Pero ¿quién es Jesucristo?
Y entonces la misma respuesta agrega: Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Cuando nosotros pensamos en el Hijo, la función del Hijo, es muy común determinar a alguien que está inferior. E incluso culturalmente, así vemos la relación padres e hijos. Los hijos, culturalmente, siempre están abajo de los padres. Por cultura, los hijos deben de respetar al padre o a los padres porque culturalmente son inferiores. Por lo tanto, el hijo se debe al padre. El padre es más que el hijo. Y todavía más atrás en nuestra cultura, los hijos estaban anulados de la familia. Si el hijo quería opinar, tú no opines, no sabes nada. Y si el padre hablaba y el hijo cuestionaba, ¿tú qué sabes? Yo soy el padre y punto. Porque siempre el hijo era lo inferior. Entonces, fíjense, con este esquema cultural, cuando pensamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es muy fácil y muy tentador pensar que entonces está abajo de Dios. Y no igual. E incluso hay una religión que ha pegado mucho en México y América Latina. No tienen muchos adeptos, pero se ha infiltrado muy bien por sus argumentos. Son de los que andan los domingos tocando por todos lados. Incluso hasta tocan aquí en el templo. A ver si nos convencen. Una de esas de malas hasta nos convencen. Pero el argumento de ellos es que Jesucristo es el Hijo de Dios, mas no es Dios. Dice, qué interesante. Jesucristo es el Hijo de Dios, dice la Biblia, mas no es Dios. Por lo tanto, si ustedes afirman que Jesús es Dios, entonces hay dos dioses: el Padre y el Hijo. Y no, el Hijo es Hijo, no es el Padre. Fíjense entonces cómo el esquema cultural que nosotros hemos desarrollado a lo largo de muchos años en México y en toda América Latina, cómo se infiltra en los conceptos bíblicos. En lugar de que sea la Biblia la que instruya y purifique la cultura, es la cultura la que malinterpreta la Biblia. Y entonces esas personas no pueden aceptar que Jesucristo sea Dios, porque dice la Biblia que es el Hijo de Dios y por lo tanto es inferior, está abajo. Porque lo ven desde la perspectiva de la cultura, no lo ven desde la perspectiva de la Biblia. En cambio, lo que hace este documento es ayudarnos a entender quién es Jesucristo. Siendo el Hijo eterno de Dios, y fíjense, esta frase eterno es lo que de alguna manera nos ayuda a clarificar que el hecho de ser hijo no significa que es inferior. Porque aquí lo que dice es que es eterno. Mis hijos fueron posteriores a mí. Ninguno de mis dos hijos nació antes que yo, si no, no fueran mis hijos. Obvio, ¿verdad? Y todos sus hijos son posteriores a ustedes, porque ese es el proceso biológico. Por lo tanto, es fácil pensar, pues como es el Hijo de Dios, quiere decir que no existía antes, sino que Dios lo engendró. ¿Ya se dieron cuenta la lógica?
Es el Hijo de Dios, por lo tanto no existía antes, sino que Dios lo engendró a su Hijo, y por lo tanto tuvo un inicio. Y aquí la respuesta no es así. ¿Es el Hijo desde cuándo? Desde siempre. ¿Dios cuándo nació? Nunca, siempre ha existido. ¿El Hijo cuándo nació? Nunca, siempre ha existido y siempre existirá. Por lo tanto, el Padre y el Hijo, si siempre han existido, son uno, porque el uno no engendró al otro, no le dio el origen al otro, sino que siempre han existido el uno con el otro, y no son dos, es uno manifestado en el Hijo también. Es bien difícil entender esto, ¿eh? No crean que así ya rápido, ya lo aprendimos, lo hemos aceptado. O sea, en pocas palabras estamos hablando de la Trinidad, ¿no? Pero aquí específicamente del Hijo, de la deidad del Hijo, porque dice, vea la respuesta, siendo el Hijo eterno de Dios, es decir, que no está debajo de Dios, sino que es Dios porque ha vivido o coexistido en la eternidad, se hizo hombre. Esa es otra cosa. Se hizo hombre, y fíjense la enseñanza más profunda. ¿Y qué creen? No solamente se hizo hombre, así era, y así permanece para siempre. O sea, aquí se manifestó ante nuestros ojos. Esa es la enseñanza. Aquí Jesucristo, el Hijo, se manifestó ante nosotros, naciendo de mujer. Pero como hombre, así era. Y hasta hoy sigue siendo así. Porque ustedes piensan, bueno, después de la resurrección resucitó y después ascendió a los cielos. Y el que está a la diestra de Dios Padre, ¿quién es? Jesucristo, pero como hombre o como Dios nada más. En las dos cosas. Porque en la naturaleza del Hijo es que goza de ser espiritual y también de ser humano. Esa es la función de Dios el Hijo, en el Hijo. Fíjense, qué interesante, qué profundo es esto. Es muy difícil de entenderlo, porque cuando nosotros en nuestra mente natural, finita, cuando hablamos de hijos, es el que nace de nosotros, es el que criamos nosotros, es el que educamos nosotros y es el que está debajo de nosotros. Pero Jesucristo no es inferior al Padre, no fue creado como Dios nos creó a nosotros, sino que Él ya existía, y existía como Dios y como hombre, y así permanece. Hombre, Dios y hombre, dice así, en dos naturalezas distintas y una sola persona. ¿Dónde está Jesucristo? Jesucristo está en la presencia de Dios, el Padre, pero goza de dos naturalezas, como Dios y como hombre. Por lo tanto, al resucitar y al ascender a los cielos, no perdió su naturaleza humana como muchos han pensado, sino que Él permanece en sus dos naturalezas intactas. Por eso dice el texto, de hecho, cuando los discípulos ven cómo asciende a los cielos, dicen los ángeles, miren, así como lo han visto que se va, así mismo va a regresar. Y efectivamente, cuando Jesús venga por segunda vez, dice la Biblia que todo ojo lo verá. ¿Por qué? Porque Él viene en sus dos naturalezas, su naturaleza como Dios y su naturaleza como hombre.
su naturaleza humana no la perdió al ascender a los cielos, fíjense. La conserva. Pero necesita del oxígeno, de los vegetales, de la comida para subsistir en el cielo. No, porque Él ha sido perfeccionado y ha sido transformado en un cuerpo inmortal. Nosotros necesitamos del oxígeno y necesitamos de todos los alimentos para poder subsistir, porque nuestros cuerpos son cuerpos mortales, porque nosotros traemos la maldición de la muerte. El día que de este árbol comieras, ciertamente morirás en todos los sentidos. Va a llegar un momento cuando estudiemos la resurrección, que fíjense, nuestra resurrección va a ser igualita a la resurrección de Jesucristo. Y dice Pablo en 1 Corintios 15, con cuerpos transformados, con un cuerpo que no va a depender de la naturaleza para subsistir, sino un cuerpo que va a ser eterno, que es el cuerpo que tiene Jesucristo. Y todos vamos a ser resucitados algún día. Pero bueno, ese punto ya lo veremos más adelante. Entonces vean que no es una respuesta corta, ¿ya se dieron cuenta? Cuando preguntamos ¿quién es el redentor de los elegidos? No es una sola respuesta, Jesucristo y ya. No, Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre. Y así era. Y permanece para siempre, Dios y hombre, en dos naturalezas distintas y una sola persona. Cuando veamos lo del Espíritu Santo, vamos a integrar a una sola persona en tres sustancias, el Espíritu Santo. Veamos lo que dice 1 Timoteo 2:5, para que vean que esto es bíblico. Solo hay un Dios. Esa es la afirmación de entrada del texto. Solo hay un Dios. Y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios. O sea, está hablando de la misma persona, ¿se dan cuenta? Hay un solo Dios que nos pone en paz con Dios. Suena a repetición, ¿no? Suena incluso ilógico gramaticalmente en redacción, pero está hablando de una sola persona. ¿De quién? ¿Jesucristo? ¿Qué? Hombre. Entonces, ¿de cuántas naturalezas está hablando el texto? De dos, la naturaleza de Dios y la naturaleza de hombre. Y en naturaleza de ambas, de Dios y de hombre, nos pone en paz con Dios, es decir, consigo mismo, ¿no? Cuando dice en la Biblia que éramos enemigos de Dios antes, entonces enemigos de quién éramos también, de Jesucristo. Y por eso dice que la reconciliación, dice el apóstol Pablo, en la reconciliación ahora nos pone en paz con Dios. Dios nos pone en paz con Dios. O sea, Jesucristo, hombre y Dios. Entonces, vean, Pablo está reafirmando las dos naturalezas de Jesucristo: Dios y hombre. Luego vemos Romanos 9:5. Dice, ellos pertenecen al pueblo de Dios. O sea, estamos hablando que Dios tiene un pueblo, ¿no? Y nosotros pertenecemos a su pueblo. Dice, ellos pertenecen al pueblo de Dios. Y el Mesías, ¿de quién está hablando? Del Hijo, de Jesucristo. El Mesías, como hombre, pertenece a ese mismo pueblo. Y luego fíjense, ¿él de quién está hablando? ¿Quién es él? No, Jesucristo. Vean ustedes la redacción.
ellos pertenecen al pueblo de Dios. Hablamos del Padre. Y luego el Mesías, ¿quién es? El Hijo, ¿sí? Como hombre pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna. ¿De quién continúa hablando? Del Hijo, de Jesucristo. Él gobierna sobre todas las cosas. ¿Y quién es? Es Dios. ¿Ya se dio cuenta cómo reafirma el texto las dos naturalezas de Jesús? Esto no creen los testigos de Jehová. Y está en la Biblia. ¿A quién le vamos a hacer caso? A la Biblia. No le vamos a escuchar a las personas que argumentan en base a la cultura. Vamos a creer lo que dice la Biblia. Para nosotros, la fuente de todo conocimiento de nuestra fe es la Biblia, no las religiones. Las religiones se pueden equivocar y está demostrado. Hasta la nuestra se equivoca. Pero el único que no se puede equivocar es la Escritura, porque esa es perfecta. Y aquí en la Escritura nos habla que Jesucristo es Dios, tiene dos naturalezas, divina y humana. Y quien lo niegue se mete en serios problemas. Quien lo niegue esto se mete en serios problemas. Y hay dos religiones en México que rechazan la divinidad de Jesús. Y se están metiendo en serios problemas. Porque están contradiciendo lo que la Biblia enseña. Y nosotros tenemos que aferrarnos a lo que dice la Biblia. Y defender lo que dice la Biblia. No defender lo que dicen en la iglesia, ojo. Ni defender lo que dice el pastor. Hay que defender lo que dice la Biblia. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Y la Biblia dice que Jesucristo, hombre, y es Dios. Y entonces Romanos 9:5 dice: ellos pertenecen al pueblo de Dios, y el Mesías como hombre pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea Dios por siempre. ¿A quién está alabando? ¿Al Hijo o al Padre? A uno solo, en dos personas, el Padre y el Hijo. Es el mismo. Tanto adoras al Hijo como adoras al Padre al mismo tiempo, porque es uno solo. Es un poco difícil de entenderlo, pero esto es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, el que nos rescata para salvación se llama Jesucristo, y lo hizo en sus dos naturalezas. Ustedes se han preguntado, bueno, ¿por qué Jesús tuvo que hacerse hombre? Haber pasado todo tipo de humillaciones, persecuciones, y luego un asesinato atroz, terrible, para salvarnos. ¿Qué no lo pudo haber hecho desde su trono? ¿No se han preguntado eso? Pues sí. Y a ver, ¿creen ustedes que desde su trono nos pudo haber rescatado? Sí. ¿Pero por qué no lo hizo? Pues porque Él en su naturaleza como hombre vino a darnos redención. Esto es lo maravilloso. Que no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano. Cuando se habla en Lucas de los nombres de Jesús, se habla que Jesús se denominaría como Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. ¿Y saben qué significa Dios con nosotros? Que Dios está en medio de nosotros. Eso significa el nombre de Emmanuel. Emmanuel es que el Dios que está en medio de nosotros, que si tú te sientas a la mesa con tu familia a comer, ahí está también Dios. Eso significa Emmanuel. Y es más, ¿saben dónde está en este momento Dios? Ahí sentado entre ustedes. No está en el cielo, ni está aquí en el altar, porque como que muchos piensan que pues ahí está Dios, ¿no? Bueno, ahí hay una cruz, pero ahí está Dios. No, aquí no está Dios.
Dios está ahí en medio de ustedes, sentadito con ustedes. Es un Dios cercano. Por eso se tuvo que manifestar en carne, para que nosotros, los carnales, los limitados en nuestra mente, pudiéramos sentirlo cercano. Pero Él bien desde su trono nos pudo haber redimido, pero más bien se hizo carne como nosotros, pero sin pecado, como ahorita lo vamos a ver. Se hizo carne para darnos vida, para darnos salvación, para hacerse cercano a nosotros. Porque es un Dios que camina en medio de nosotros, es un Dios caminante, es un Dios pueblerino, es un Dios que habita y duerme con nosotros. No está en el cielo únicamente, Dios está con nosotros. Por eso se hizo de esta doble. Digo por nosotros y no se hizo hombre. No había manera. Porque ¿quién tenía que recibir el pecado, el castigo del pecado? ¿Quiénes? Nosotros, en nuestra carne. Entonces, el asunto es que alguien tenía que pagar por el pecado. Una carne tenía que pagar por el pecado. ¿Y la única carne que podía soportar la ira de Dios era la tuya? No. La única carne que podía soportar el castigo de Dios era Jesucristo. La carne de Jesucristo. Nadie más. Por eso se hizo hombre. Qué profundo, ¿no? ¿Ven que no es una respuesta tan sencilla y tan corta? Vean lo siguiente. Cristo, vamos a profundizar en eso. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomándose un cuerpo verdadero y un alma racional, siendo concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la cual nació más sin pecado. Esa es una afirmación que nos confirma lo anterior. Ya sabemos quién fue el Redentor de nuestras vidas, Jesucristo, pero el Hijo eterno de Dios, el que se hizo hombre y es Dios, y siempre ha sido así, y así permanecerá para siempre. Entonces el Hijo de Dios se hizo humano, tomó un cuerpo verdadero como el nuestro y un alma racional, es decir, todos los pensamientos y las emociones. En nuestro cerebro cohabitan dos tipos de cosas: el aspecto racional y el aspecto emocional. Entonces Jesús tanto tenía las funciones racionales del cerebro como las funciones emocionales. Ejemplo de ello es que, por ejemplo, cuando Él enseñaba las Escrituras, ¿qué utilizaba? La razón. Y cuando Él lloraba, ¿qué utilizaba? Las emociones. O cuando Él se enojaba, ¿qué usaba? Las emociones. Entonces fue exactamente como nosotros. Físicamente tenía lo mismo que nosotros, un cuerpo general, un cuerpo normal, con sus dos ojos, sus extremidades, con su boca, su nariz. Internamente, ¿habrá tenido dos corazones? No, tenía un solo corazón, unas solas vísceras, dos riñones, pulmones, sangre, venas, como todos nosotros. Tenía un órgano sexual como cualquier hombre. Y dormía y se le levantaba y tenía sueño y tenía hambre y tenía sed como cualquiera de nosotros. Tenía una forma de ver el mundo, tenía mecanismos internos para poder memorizar, para poder entender, para poder interpretar. Tenía una serie de emociones, a veces se sentía muy contento y estaba en las fiestas y jugaba y corría, a veces estaba molesto, como todos nosotros. ¡Qué maravilloso Jesús! Y la prueba para entender la naturaleza humana de Jesús es que dice que fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que Génesis 3
era la base de la entrada del pecado. Ahí hablaba de cómo el ser humano caía de la gracia, pero les dije que leyeran Génesis 3:15, porque ahí estaba la promesa de salvación. Otra vez vuelvan a abrir Génesis 3:15 para que entiendan esto. Génesis 3:15. ¿Y quién lo quiere leer? Primer libro de la Biblia. ¿Y quién lo quiere leer? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿A quién se lo está diciendo? A la serpiente. Y entonces está hablando de la simiente de quién? De la mujer. Sí, de Eva en ese momento, pero de la mujer. Y de la simiente de ella. Y aquí estamos, vean lo que dice aquí. Fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, o en la simiente de la Virgen María. Aquí participa esta parte de la humanidad. Jesús fue concebido genéticamente como cualquiera de nosotros. Y por eso desde esa humanidad nos iba a salvar. Nos pudo haber salvado desde su trono, pero no. Él se hizo como nosotros. Genéticamente tomó forma, parte de nosotros. Aquí el misterio de tratar de entender es que, bueno, todos nosotros al ser concebidos, cuando se unen las dos células, el espermatozoide con el óvulo, fecundan. Y de inmediatamente, horas después, se dividen en dos. Primero entran, se fundan y después se hacen en dos. Y después en 4, en 8, 16 y así sucesivamente. En esa de 2, fíjense, hay cargas genéticas en ambos. La carga genética del padre, de la simiente del padre, de su semilla, del espermatozoide, y el 50% de la carga genética del óvulo. Esos dos se funden y generan un ser. Aquí lo interesante es de dónde viene la carga genética, porque ya sabemos que una carga genética de Jesús era de María, y seguramente físicamente se parecía en algo, en algunos rasgos, a María. Pero la del varón, ¿dónde está esa carga genética? Fíjense, qué cosa tan extraordinaria. No hubo esa carga genética del varón. Eso es lo que le da el sentido de la divinidad y de la eternidad, que de algo apareció un espermatozoide sin que nadie lo sembrara e hizo fecundación en el óvulo, que mes tras mes María ovulaba. Y en uno de esos óvulos, quién sabe qué número de óvulo habrá sido, porque acuérdense que las mujeres ovulan por un número determinado hasta que se agote el último, y es cuando viene la menopausia. Pero ¿en qué número de ovulación habrá sido la fecundación de María? Considerando que además ella era adolescente todavía, que quizás habrá tenido unos 2 o 3 o 4 años cuando mucho de haber empezado a ovular. Y qué maravilloso que en su carga genética aparezca de la nada un esperma que la fecunda. ¿Cómo era esa carga genética de ese espermatozoide? ¿Se han puesto a pensar? Híjole, eso es bien difícil entenderlo. Pero lo más maravilloso de todo eso, que es algo que no podemos entender, hasta algún día vamos a saber la respuesta, son preguntas de investigación que las vamos a resolver cuando estemos en la presencia de Jesús, y Él nos va a aclarar, pues fue así, miren, para que lo entiendan, ¿no? Ahorita no lo podemos entender, nos quedamos con esa gran interrogación. Pero lo importante es que se hizo hombre, nació con esa naturaleza humana,
pero con una cualidad diferente a la nuestra. ¿Cuál creen que sea? Exactamente, lo dice al final. Más sin pecado. Él carecía de maldad como humano. Todos los humanos tenemos maldad. Somos malos. Pero Jesús fue el único ser humano en toda la tierra, y será el único, que careció de maldad. Eso era lo único que lo distinguía de nosotros. Pero todo lo demás era exactamente igual que nosotros. Hebreos 12:14 dice: nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Por eso no lo hizo desde su trono. Lo hizo desde nacer igual que nosotros. Luego Hebreos 4:15. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó, es decir, nunca. Nosotros sí podemos caer en la tentación. Nos empiezan a decir de cosas y reaccionamos, ¿no? Y a lo doble. Y ya pecamos. Cometemos pecado. Una pregunta respecto al anterior es, cuando dice cómo nació en Lucas, en Lucas 1:35, sería para poder entender que dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y así que el santo niño que van a nacer le llamarán Hijo de Dios. Sobre todo donde dice: vendrá el Espíritu Santo sobre ti y te cubrirá con su sombra. O sea, es cuando se puede decir que llegó la fecundación. La fecundación. Muy buen texto que ilustra. Muy bien, gracias, hermano. Porque como no hubo un varón que participó, o algo tuvo que haber pasado, ¿no? Y es justamente como el Espíritu Santo siembra directamente un esperma en el óvulo de María. ¡Qué maravilloso! Bueno, solo a ella se la podemos creer, porque a ninguna otra adolescente se la podíamos creer. No sé, ni novio tengo. No, a nadie se la podríamos creer. Solo a esta mujer. Porque dice: el Espíritu Santo la cubrió, ¿no? Efectivamente. Entonces, ven cómo estos textos nos hablan para hacer referencia de enfatizar la humanidad de Jesús. Jesús fue humano. Y él, incluso tan humano que él fue tentado igual que nosotros. Pero la diferencia de nosotros es que él nunca cayó. ¿Y cuántas veces nosotros hemos caído en las trampas del enemigo, no? Somos presa fácil del enemigo muchas veces, porque somos humanos caídos. Y Jesús no fue un humano caído, sino que él estaba por encima de todo eso. Sigamos otra verdad para seguir entendiendo esto. Cristo, como Redentor nuestro, además ejecuta los oficios, fíjense, de profeta, sacerdote y rey, tanto en su estado de humillación como en el de exaltación. El estado de humillación significa su humanidad, el estado de exaltación significa divinidad. Entonces, aquí en la tierra, Jesús, nuestra redención, la ejecuta a través de tres figuras que la Biblia resalta, sobre todo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos a los profetas, los que hablan a nombre de Dios, ¿los recuerdan? Pero se habla también de los reyes. Dios pone y quita reyes. Se supone que el rey fue puesto para dirigir a nombre de Dios. Y también puso sacerdotes. En el Antiguo Testamento, ¿cuál es la función del sacerdote? Guiar al pueblo de Dios hacia el conocimiento de Él. Entonces, en el Estado de Israel, estos tres personajes siempre tenían que estar bien uniditos. El profeta, hablando y enseñando al pueblo las verdades de Dios.
El sacerdote conducir al pueblo de Dios en la verdadera adoración, y el rey dirigir a la nación para que sea una nación que se comporte como verdaderos hijos de Dios. ¿Pero qué creen? El pueblo de Israel tuvo falsos profetas. El pueblo de Israel tuvo sacerdotes corruptos. Y el pueblo de Israel tuvo reyes que siempre desobedecían a Dios. Por lo tanto, Jesús asume este triple oficio en forma perfecta. Es un verdadero profeta, un sacerdote y un rey. ¿Por qué profeta? Porque él habló a nombre de Dios. Dios lo envió para hablarnos a nosotros acerca de él. ¿Por qué sacerdote? Porque él nos dirige a toda adoración. ¿Por qué rey? Pues porque él nos gobierna. ¿Ya se dieron cuenta las funciones de Jesús? Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿cuál es el triple oficio de Cristo? ¿Cómo me deben de responder? Profeta, sacerdote, rey. Esto anótenlo por ahí porque esta es una pregunta de examen. ¿Cuál es el triple oficio de Cristo? El que es profeta, sacerdote, rey. Jamás deben de olvidarlo. Dios puso profetas, sacerdotes y reyes y todos fracasaron. Pero el único que no fracasa es Jesucristo, que es al mismo tiempo profeta, al mismo tiempo sacerdote, al mismo tiempo rey. Vean lo que dice Hebreos 5:6. Tú eres sacerdote para siempre, como lo fue Melquisedec. En el Salmo 2:6, ya elegí al rey que gobernará desde el monte Sión, que es mi montaña santa. ¿De quién hace referencia a ambos textos? De Jesucristo. Y todavía nos faltaría un texto más que habla acerca de que Jesucristo es profeta. Pero bueno, vámonos a la siguiente enseñanza porque se nos viene el tiempo encima. La siguiente enseñanza es que Cristo ejecuta el oficio de profeta, revelándonos por su palabra y espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Entonces aquí está la primera función de Jesús, la función de ser profeta. ¿Y por qué profeta? Porque nos da a conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios para nuestra salvación. Veamos Hebreos 1, del 1 al 2. Hace mucho tiempo los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él nos creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Entonces vean aquí ustedes, que antes Dios hablaba por los profetas, pero ahora habla por el profeta mayor, el profeta de profetas, el único profeta que siempre hablará la voluntad de Dios. ¿Y quién es? Jesucristo. Ese es su primer oficio. La siguiente semana vamos a hablar de cómo Jesús actúa como sacerdote y cómo actúa como rey hasta nuestros días, ¿sí? Hasta aquí lo vamos a dejar.